Buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología en línea, la materia Psicología Industrial 1, su servidor Alberto González Hurtado. Como hemos visto en nuestro objetivo, uno de los aspectos más importantes es resaltar lo que son los sistemas tanto económico, político, social respecto a las prácticas de la psicología industrial y de la psicología del trabajo. En esta ocasión voy a presentar lo que sería el tema en la unidad número 6, que es capacitación y adiestramiento, que se va a dividir en 3 aspectos porque es muy largo y muy complejo este tema. Nuestro tema 6.1 son antecedentes, nuestro 6.2 introducción al entrenamiento, 6.3 marco legal, 6.4 determinación de las capacidades determinación de las necesidades de capacitación, 6.5 proceso de capacitación y 6.6 lo que es la evaluación de la capacitación. Vamos a empezar por nuestro 6.1, antecedentes y evolución de la capacitación en México. ¿Qué es educación? Etimológicamente la palabra educación procede del verbo latino educo asare, que significa criar, amamantar o alimentar. Algunos autores han señalado la procedencia del verbo latino educo isere, que significa extraer, sacar de dentro afuera, lo que equivaldría a considerar la educación como una tarea más allá de desarrollo que de construcción. ¿Qué es la formación? La formación del verbo latino formatio, acción o efecto de formar. Se trata de la acción o efecto de formar o formarse, dar forma a algo. Dicho de 2 o más personas o cosas, componer el todo del cual son partes. En el ámbito militar, por otra parte, la formación es la reunión ordenada de un cuerpo de tropas o de barcos de guerra. En la actualidad, la noción de formación suele ser asociada a la idea de formación profesional, que comprende aquellos estudios y aprendizajes que tienen como objetivo la inserción, reinserción y actualización laboral. ¿Qué es el entrenamiento? Deviene del que significa de ahí. La palabra central trae es sinónimo de arrastrar o tirar, y finalmente el sufijo miento, que equivale a instrumento, resultado o medio. El entrenamiento es el desarrollo de habilidades y destrezas para la ejecución de la tarea y operaciones que se ejecutan a lo largo de un cargo o puesto. Por ejemplo, técnicas de manejo defensivo, de vehículos para choferes, operación para ser más productivos los equipos, y máquinas en la planta de producción, el uso de herramientas de un software informático, etc. La capacitación procede del verbo latino capax, capacis, lo que tiene tendencia a recoger o contener en su interior lo espacioso común, por ejemplo, un recipiente capaz, y referido a las personas quienes pueden recoger o asumir tareas o funciones considerables debido a predisposición, resistencia o habilidades para ello, y tat, sufijo, que indica cualidad, más el sufijo sion, acción o efecto. Entonces la capacitación es la acción y efecto de preparar a alguien para algún trabajo, puesto o actividad. La capacitación es un proceso encaminado al incremento y desarrollo del mejora en el conocimiento. Por ello es importante entender cómo seguimos los primeros tipos de entrenamiento, su evolución y legislación. Comprende desde los primeros habitantes de Mesoamérica y de Aridoamérica hasta 1519. Se refiere a pueblos nahuas, toltecas, chichimecas, aztecas y mayas, sedentarios, agrícolas
y colectores. En Mesoamérica los aztecas o mexicas contaban con instituciones educativas denominadas Calmecac y Telpocayli. ¿Qué es el Temocayli y el Calmecac? Bueno, los antecedentes de la capacitación en México se remontan a la época prehispánica, donde la población contaba con preparación académica en escuelas como el Tepochcalli y el Calmecac, donde los jóvenes desarrollaban habilidades militares y domésticas. El Calmecac asistían generalmente los hijos de nobles, pero no todos, y en su enseñanza eran más de tipo intelectual para convertirse en dirigentes políticos o militares, sacerdotes, médicos, astrónomos o maestros. Ahí se les enseñaba teología, geometría, rituales religiosos, astronomías, el manejo del Tonalpohualli, el calendario o cuenta de los días, el lenguaje culto, que era diferente del diario. También se les enseñaba pintura de códices o habilidades políticas. En el Tepochcalli, generalmente es donde acudían quienes no eran hijos de nobles y su enseñanza era más de tipo práctico, militar o técnico, como artesanos, la caza o la agricultura. Allí también estudiaban los futuros grandes guerreros, quienes tenían un papel muy importante en la sociedad mexicana. En la época colonial se encuentra ordenamiento como las ordenanzas de minería de 1783, donde se enseñaba a la juventud destinada a las minas y se trataba a la educación como el desarrollo de las facultades intelectuales del joven mediante preceptos y ejercicios y ejemplos. En la Constitución de 1917 sí refleja cambios que promueven el derecho del trabajo por un sistema más justo en donde las relaciones obrero-patrones. De dicha Constitución se desprende el artículo 123 que menciona: toda persona tiene derecho a trabajar un trabajo digno y socialmente útil. El Gran Círculo de Obreros de 1783. Durante la época colonial se encuentran ordenamientos como las ordenanzas de minería, que ya se mencionó, donde se enseñaba a la juventud destinadas a las minas y se trataba la educación como el desarrollo de las facultades intelectuales del joven mediante preceptos, ejercicios y ejemplos. Ya en 1915 en Estados Unidos de América sí aparece el método de enseñanza aplicado directamente al entrenamiento militar, conocido como método de los 4 pasos, que son mostrar, decir, hacer y comprobar. Ya en 1970, sí, la Ley Federal de Trabajo establece como obligaciones de las empresas el capacitar a sus empleados. Para 1977, la capacitación para el trabajo se convierte en un derecho para el trabajo y en 1978 se origina el sistema de capacitación y desarrollo. Ahora, vámonos a lo que es la introducción al entrenamiento. Si un chico o chica mostraba tener grandes aptitudes intelectuales, estaba en el Tepochcalli, era transferido a un Calmecac, aunque fuera hijo de padres humildes, y otro chico en un Calmecac mostraba tener aptitudes atléticas, era transferido al Tepochcalli para ser entrenado como guerrero. Para los mexicas, el rostro Inzcalli y el corazón Inxoyol o Yoshol simboliza algo así como su mente y su alma, y a la acción de enseñar se le llamaba Ixtlamachichtli, que significa dar sabiduría a los rostros ajenos.
Entrenamiento avanzado que se proporciona al trabajador para facilitar el desarrollo profesional y personal permite a la misma empresa, mediante la adquisición de conocimientos, prácticamente tener un carácter técnico, científico y administrativo. Es por ello que en el desarrollo, también como superación personal, un crecimiento personal es un proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas ideas y forma de pensamiento que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes que dan como resultado un mejoramiento en su calidad de vida. El enfoque sistémico de la capacitación indica que se trata de una serie de elementos que están interconectados entre sí, como un grupo de lineamiento, principios estructurados acerca de una teoría o ciencia. La palabra sistema, del latín sistema, a del griego, sistema, identifica en español como la unión de cosas de manera organizada. De esta palabra se derivan otras como antisistema o ecosistema. Tipos de sistema. Su definición indica que se trata de una serie de elementos que están interconectados entre sí y cuyo funcionamiento es como un todo. Los elementos que lo conforman pueden ser diversos, como la palabra sistema del latín sistema y del griego sistema, identificado en el español como unión de cosas organizadas. Perdón la repetición. Sistemas conceptuales. Se trata de un conjunto ordenado, interrelacionado de conceptos e ideas de diferentes tipos, como individuos, predicados, son de tipo abstracto e intangible. Y lo que es sistemas materiales, por el contrario, son tangibles, concretos, se pueden tocar, se pueden ordenar, se pueden ver, y están compuestos de componentes físicos, es decir, cosas como propiedades, energía, posición, etc. Características de un sistema. Tiene un objetivo, tiene una totalidad. Por ejemplo, si el estómago no está funcionando adecuadamente debido a un malestar o enfermedad, eso genera una alteración de todo el sistema digestivo y asimismo puede pasar en la empresa. Características de un sistema. Hay una entropía, que es el grado de desorden que existe en un proceso. Una de las características de los sistemas es que a medida que pasa el tiempo la entropía aumenta. Un ejemplo de entropía serían todas las dolencias físicas asociadas al envejecimiento del cuerpo humano. La homeostasis es la capacidad que tienen los componentes del sistema para autorregularse ante los cambios externos. Un ejemplo de esto, la temperatura corporal, lo que permite tolerar los cambios de clima. Puede ser especialmente útil para obtención de un contexto más amplio de un problema o situación para afrontar. Las utilidades del enfoque sistémico. Es complejo en todos sus procesos y análisis. La experiencia de este tipo de proyectos y métodos permite prevenir problemas futuros, y da como resultado que los proyectos o los equipos puedan ser liderados con precisión. Podrá tener comunicación directa en los procesos de razonamiento, controlar aspectos de nuestra vida, lo social, lo económico, aprendizajes y métodos nuevos, y dejaremos de culpar a los otros. Esto significa que los fallos del sistema no son de un componente o de una persona única, sino de un conjunto y sus relaciones. Un enfoque sistema de capacitación define a la organización como una estructura autónoma,
con capacidad para comprender de manera objetiva sus interacciones y tomar las decisiones más adecuadas para la organización. Es decir, desde la inducción, el desempeño eficaz de las funciones en el puesto, el desarrollo ejecutivo e inclusive el desarrollo y bienestar de la persona se divide en 4 partes. Número 1. Insumos. Detección de las necesidades de capacitación. Número 2. Proceso. Diseñar buenos programas, sí, que se aplican en una metodología. Número 3. Producto, ¿sí? Es la ejecución ya de la capacitación, ¿sí? Y obviamente aquí es donde se van a impartir todos los elementos, los sistemas, los conocimientos a una persona. 4. Retroalimentación. Es la evaluación de la capacitación después de haberse dado al trabajador. Ahora bien, en el marco legal de la capacitación, es de ahí la importancia, por qué dividí el tema en 2, porque es muy amplio, ¿no? ¿Sí? Tenemos que en la Constitución de 1917 se reflejan dichos cambios que promueven ciertos derechos del trabajo, que pugnan por un sistema más justo de relación obrero-patronal, y dicha Constitución se desprende del artículo 123. ¿Qué nos dice? Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Eso nos dice el artículo 123. En el apartado A, fracción 13 de este artículo dice: las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentará, determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales cumplir con dicha obligación. En el artículo 3, ¿sí?, de nuestra Ley Federal del Trabajo, publicada el 28 de abril de 1978 en el Diario Oficial, ¿sí?, decreta la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Donde dice: el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidades de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. En el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, el escrito en que consta las condiciones deberán de contener, fracción 8, la indicación de que el trabajo será capacitado o adiestrado en términos de los planes y programas establecidos que establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto por la ley. En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: son obligaciones de los patrones, ¿sí?, fracción 15, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3b de este título. Fracción 8, la indicación de que un trabajo será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos por la empresa. Artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo dice: todo trabajador tiene derecho a que un patrón le proporcione capacitación en su trabajo, le permite elevar su nivel de vida y productividad, asimismo conforme a los planes y programas, ¿sí?, de acuerdo a su patrón o a un sindicato y sus trabajadores aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo dice, para dar cumplimiento a la obligación que forma el artículo anterior, le corresponde a los patrones convenir con los trabajadores en que la capacitación y adiestramiento proporcione la misma empresa. En el artículo 153c, ¿sí?, las instituciones, escuelas que deseen impartir capacitación o adiestramiento, así como a su personal docente, deberán estar autorizadas por la Secretaría del Trabajo. Artículo 153. Los cursos y programas de capacitación podrán formularse respecto a una rama industrial o actividad determinada. Artículo 153e. La capacitación y adiestramiento se refiere al artículo 5. Debe impartirse durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, el patrón y los trabajadores convengan, es decir, se pongan de acuerdo para impartirlo de otra manera. El artículo 153f dice, la capacitación y el adiestramiento deberán tener como objeto actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades, preparar al trabajador para ocupar una vacante, prevenir riesgos de trabajo, incrementar la productividad, generar mejores actitudes para el trabajador. En el artículo 153g dice, durante el tiempo que un trabajador de nuevo ingreso requiera capacitación inicial para el empleo, va a desempeñar, esta le debe de prestar el servicio conforme a las condiciones de su trabajo, sin que le cueste al trabajador un peso. En el artículo 153H, los trabajadores a quienes se imparte la capacitación están obligados a asistir puntualmente, ¿sí?, atender las indicaciones de los que imparten la capacitación y adiestramiento y cumplir con todos los programas, presentar los exámenes de evaluación y, asimismo, en el artículo 153I, en cada empresa se constituirá comisiones mixtas de capacitación, que es algo que voy a dar enseguida, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es la UNCEA o UNCECA? ¿Sí? Es la Unidad de Capacitación, Empleo y Carrera. ¿Sí? Es la unidad coordinadora del empleo, la capacitación y adiestramiento. Es una instancia de la Secretaría del Trabajo. Se encarga de regular la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en México. ¿Sí? Y asimismo se creó en 1978 para formular y aplicar políticas públicas de capacitación e intervención laboral. El Acuerdo Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Productividad, ¿sí?, buscan crear una creación de una cultura nueva y un consenso donde cada trabajador alcance una productividad, ¿sí?, mucho mejor. Los múltiples elementos en que ella intervienen y los requisitos de transparencia y equidad son necesarios, ¿sí?, en las siguientes 6 líneas de acción. Número 1. Modernización de las estructuras organizativas en el entorno productivo. Número 2. Superación y desarrollo de la administración. Número 3. Énfasis en la importancia del factor humano. Número 4. Fortalecimiento de las relaciones laborales. Número 5. Modernización y mejoramiento tecnológico, investigación y desarrollo. Y número 6. El entorno macroeconómico propicio a la productividad y producción. ¿Sí?
El gobierno asume el compromiso de fortalecer un clima de confianza, ¿sí?, y de calidad en los servicios públicos. Ahora, ¿qué son las comisiones mixtas de capacitación? ¿Sí? Las comisiones mixtas de capacitación es el órgano técnico administrativo que está integrado en forma bipartida, trabajador y patrón, y paritaria, por pares, en un representante del trabajador y uno del patrón, conforme al artículo 153E y 153F de la Ley Federal del Trabajo, y tiene como propósito promover y supervisar las actividades de capacitación. En consecuencia, la Ley Federal del Trabajo contiene diversas disposiciones de capacitación. Entre dichos aspectos, en el artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo estipula: las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y los patrones. Sus representantes son elegidos democráticamente por los trabajadores y patrones. Sus facultades más importantes son conocer, prevenir y resolver conflictos internos en las relaciones de trabajo. Pueden surgir y realizar proyectos para la conservación y seguridad de los trabajadores y patrones. ¿Cuáles son las funciones? 1. Vigilar, incrementar y mejorar los sistemas de capacitación, promover cambios que sean en el equipo, maquinaria, organización de trabajo, ¿sí?, o prácticas tanto tecnológicas como organizativas que incrementen la productividad. 3. Promover las medidas acordadas en la Comité Nacional y Comités Estatales de Productividad, que se refieren al artículo 153K y 153Q, con el propósito de impulsar la capacitación, medir y evaluar la productividad. 4. Vigilar el cumplimiento de acuerdos de productividad. 5. Resolver objeciones que en caso presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Los criterios administrativos requeridos y formatos para realizar los trámites y solicitud de los servicios en materia de capacitación y adiestramiento y productividad de los trabajadores están publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2013. Tienen como función autentificar la constancia de competencias y habilidades laborales expedidas a los trabajadores que aprueben los cursos de capacitación y adiestramiento, y en su caso, cuando aprueban el examen de suficiencia aplicado por la entidad instructora. En este sentido, la Dirección General de Capacitación, la DGC, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la unidad administrativa encargada, entre otros aspectos, de diseñar, establecer criterios generales y requisitos, procedimientos, para cumplir las obligaciones señaladas en la Ley Federal en materia de capacitación y adiestramiento. Por su parte, la Dirección de Inspección Federal de Trabajo, propia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es la unidad administrativa, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos y en los tratados o acuerdos internacionales conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, hasta aquí dejo para pasar a la segunda parte, que son las determinación de las necesidades de capacitación. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.